Buenos días, mi nombre es Sergio Bordel y en este primer vídeo que realizamos hoy vamos a comenzar a reexponer el contenido de una conferencia pronunciada en la Casa Zorrilla de Valladolid y que ha suscitado cierto interés entre las personas que la escucharon, y algunas de ellas me han propuesto reexponer el contenido de la conferencia en un formato de pequeños vídeos. Esta conferencia se realizó con motivo de la presentación de mi novela histórica Bobastro, y en ella lo que hice fue hacer una especie de perspectiva histórica de la novela histórica como género, tomando como base la obra del teórico literario George Lukács, titulada La forma clásica de la novela histórica. Aquí tenemos impresa esta obra de 1936. Evidentemente el contenido de esta obra ha sido, bueno, es ya antiguo, pero realmente no se ha dicho mucho más de interés acerca de la novela, del género de la novela histórica desde la época de Lukács. De hecho, cuando se leen tesis doctorales sobre novelas históricas, pues siempre se parte de Lukács y nunca se llega a añadir mucho más. Es mi opinión personal, al menos. Entonces, en este primer vídeo vamos a reexponer el inicio del tema, el inicio de los temas tratados en este libro, y vamos a tratar de rebasar un poco este contenido, tratándonos de irnos un poco más atrás en la historia, llegando pues hasta la primera teoría de la literatura de la civilización occidental, que es la poética de Aristóteles. Lukács, básicamente la tesis central de la obra de Lukács es que la novela histórica genuina es la novela de Walter Scott. Y esta obra es principalmente un análisis de la estructura de la novela de Walter Scott. Un análisis desde un punto de vista marxista, porque Lukács era un intelectual comunista, que fue ministro de Cultura en el régimen comunista húngaro de Béla Kun, luego se exilió a la Unión Soviética, y ahí es donde escribió esta obra, en 1936. Sin embargo, el propio material estudiado, que es la novela de Walter Scott, pues le va a hacer rebasar lo que es un marxismo ortodoxo por la propia estructura del material estudiado. El inicio de la novela, Lukács, al comenzar su obra, lo que comienza haciendo es directamente separar la paja del trigo, discernir lo que es novela histórica de lo que no es novela histórica. Y entonces vamos a citar el párrafo inicial, porque es muy instructivo en este tema. Lukács dice: la novela histórica nació a principios del siglo XIX, aproximadamente en la época de la caída de Napoleón. El Waverley de Walter Scott se publicó en 1814. Waverley, para Lukács, es la primera novela histórica. Y las novelas que Walter Scott va a publicar a continuación, conocidas como las novelas de Waverley, porque las firmaba simplemente como el autor de Waverley, pues son los primeros ejemplos de novela histórica de los cuales luego se van a inspirar otros autores. Añade: desde luego que hay novelas de tema histórico ya en los siglos XVII y XVIII, y quienes así lo deseen pueden considerar como precursoras de la novela histórica las elaboraciones de historia antigua y de mitos en la Edad Media, y remontarse aún hasta China o la India. Pero en este recorrido no encontrará nada que pudiese aclarar en algo fundamental el fenómeno de la novela histórica. Las llamadas novelas históricas del siglo XVII, Scuderi, Calprenede, etc., no son históricas. Son solo históricas por su temática puramente externa, por su apariencia. Y aquí está la clave. No solo la psicología de los personajes, sino también las costumbres descritas responden por completo a la época del novelista. A la llamada novela histórica anterior a Walter Scott le falta precisamente lo específico histórico. El derivar de la singularidad histórica de su época, la excepcionalidad en la actuación de cada personaje. Aquí está la clave. En primer lugar, Lukács apunta que la novela histórica nace con Walter Scott en 1814 y, muy importante, a consecuencia de, las guerras napoleónicas.
¿Por qué ocurre esto? Según Lukács, es porque la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas crean un contexto en el que la percepción de la historia irrumpe de una manera especial que no se había dado antes, en otras épocas históricas. Entonces, para ver este contraste, lo vamos a comparar un poco con la concepción de la historia que tenía Aristóteles. Y leyendo un párrafo en el capítulo 9 de la Poética de Aristóteles, que es muy instructivo en este tema. Aquí Aristóteles se propone diferenciar lo que es la poética, que para él significa la literatura en general, de la historia. Dice Aristóteles, y también es evidente por lo expuesto que la función del poeta no es narrar lo que ha sucedido, sino lo que podría suceder y lo posible conforme a lo verosímil y lo necesario, pues el historiador y el poeta no difieren por contar las cosas en verso o en prosa, pues es posible versificar las obras de Heródoto, y no sería menos historia en verso sin él. La diferencia estriba en que uno narra lo que ha sucedido y el otro lo que podría suceder. De ahí que la poesía sea más filosófica y elevada que la historia, pues la poesía narra más bien lo general, mientras que la historia lo particular. Entiendo por general aquello que dice o hace normalmente una persona en virtud de lo verosímil o lo necesario, y a eso aspira la poesía, aunque al final dé nombres a sus personajes, y por particular qué hizo o qué le pasó a Alcibíades. Aquí está la cuestión. Entonces aquí Aristóteles está diciendo cosas que nos parecen paradójicas. En primer lugar, Aristóteles dice que la poética, la poesía, es más filosófica que la historia. Lo cual parece paradójico, pues porque hoy en día consideramos a la historia como una disciplina, al menos de carácter científico parcialmente, aunque se trate de una ciencia social, mientras que no consideramos de la misma forma a la poesía o a la literatura. La literatura es un arte. Pero precisamente la concepción de arte que tiene Platón y después Aristóteles es lo que nos va a explicar el contenido de esta frase. Para Platón y Aristóteles, la literatura, la poesía para ellos, es una de las artes imitativas, como la escultura, por ejemplo, o la pintura. Es decir, su objetivo es imitar a la realidad. Entonces él cuando dice que la poesía es filosófica, él entiende filosófica en el sentido de que hoy entenderíamos como científica. Lo que quiere decir en realidad es que la poesía tiene una función de lo que hoy llamaríamos una psicología o una etología humana. Es decir, la literatura tiene como objetivo estudiar la manera en la que se comportan las personas en sus interacciones. En esto estarían de acuerdo los realistas del siglo XIX, Zola, Stendhal, etc. Estarían muy de acuerdo en esto. Por eso dice que la poesía narra más bien lo general y entiende por general aquello que dice o hace normalmente una persona en virtud de lo verosímil o lo necesario, es decir, estudia el comportamiento humano. Y vemos que para Aristóteles la historia simplemente es un caso particular de ese comportamiento humano. Es un caso particular cómo se comportó en un caso concreto una determinada persona, un personaje histórico, y simplemente es un caso particular de cómo se comportaría una persona en abstracto en las mismas condiciones. Esto es algo que nos suena de una manera muy chocante, ¿no? También vemos que Aristóteles menciona a Heródoto. Menciona a Heródoto como que es el considerado el padre de la historia, generalmente. Y bien es verdad que la manera en la que Heródoto presenta sus libros de la historia se presta a este tipo de interpretación, puesto que la obra de Heródoto está estructurada como una serie de narración de anécdotas, en la que presenta cosas que son puramente anecdóticas e incluso inverosímiles. Presenta cosas que ha oído y sin diferenciarlas de los hechos reales. Entonces para Aristóteles es como si la historia de Heródoto fuese una serie de una recopilación de anécdotas. Mientras que hoy en día tendemos a ver a la historia como el estudio de las causas y los efectos que han producido los hechos históricos.
aparte de su narración como de manera puramente anecdótica. Aquí, si Aristóteles hubiese conocido a Tucídides, que es, digamos, el segundo padre de la historia de los griegos, probablemente hubiese profundizado su reflexión, puesto que Tucídides, en la historia de las guerras del Peloponeso, utiliza un método completamente distinto al método de presentación anecdótica de Heródoto, sino que hace un análisis bastante detallado de las distintas causas que producen los eventos históricos. Para ello moviliza datos económicos, demográficos y sobre todo datos institucionales. Hace un análisis de cómo las instituciones de Atenas, las costumbres de Atenas, lo que él llama la politeia, están detrás de la grandeza de Atenas, por ejemplo. Entonces, sin embargo, Aristóteles no conocía la obra de Tucídides, porque es una obra que no tuvo mucho éxito en la época en que se publicó, y son precisamente historiadores romanos, como Salustio, los que se interesaron por la obra de Tucídides, y en ella van a basar la historiografía romana. Precisamente la importancia de Tucídides da a la politeia, a las instituciones de la polis y a las costumbres. Los romanos lo van a utilizar y van a explicar la grandeza de Roma en base a la mos maiorum de Roma, a las costumbres de Roma, a las costumbres de los antepasados. Bueno, entonces hecho este inciso, vemos que en la época de Aristóteles no hay una concepción de la historia como proceso de cambio, o como proceso en general, sino que la historia es vista como una serie de anécdotas que son casos particulares de una serie de leyes del comportamiento humano, que son, bueno, presentadas como inmutables, en cierto modo. Para Lukács, esto va a cambiar de manera radical. La historia va a ser percibida de una manera muy distinta a raíz de las guerras napoleónicas. Escribe Lukács: fue la Revolución Francesa, la lucha revolucionaria, el auge y la caída de Napoleón lo que convirtió a la historia en una experiencia de masas. Las guerras de los estados absolutistas de la época prerrevolucionaria habían sido realizadas por pequeños ejércitos profesionales. La práctica bélica tendía a aislar al ejército lo más posible de la población civil. Sin embargo, la Revolución Francesa lo que hace es introduce la movilización de masas. Y en respuesta a la movilización de masas de la Francia revolucionaria, las monarquías que se le oponen van a tener que hacer lo mismo, introducir la movilización de masas. Entonces, para un ejército profesional, para crear un ejército de masas, dice Lukács, el significado y el objetivo de la guerra deben explicarse a las masas por vías propagandísticas. Pero la propaganda no puede de ningún modo limitarse a una guerra única y aislada.